Okay, good evening, everyone. Can you listen to me? Hi, Fernando. Hi, Wellesley, Fernanda, Luis, Emerson. Okay, Swami is coming. Hi. Hi, Wellesley. Okay. Okay, 7 attendance. Very good. Okay, guys, in order to start with today's class, I might apologize with you guys because I cannot speak clear. I'm a phonic, okay, because I'm cold and my nose is running. Okay, so that's why I'm speaking in this way. It's not for other reason. Okay, other reasons. Um. Okay, so just that. But I'm glad to know that you are here to attend today's class. It's very important. You learn new things. Remember, every single day you learn new things. Okay, or at least we intend to. Okay. So if you can listen to me, please let me know. Okay. Le decía que, ok, no se preocupe Luis. Le decía de que estoy afónico, entonces si me escuchan hablar así es porque, bueno, no tengo voz, entonces em, eso es debido a resfriado, entonces por eso estoy así afónico, sin voz, perdón. Si usted no me escucha en algún momento, me hace saber, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades del día de hoy? We're going to start with Fernanda's presentation, ok, con el chismecito que nos tiene por ahí. Y luego we are going to move to the check-in of the exercises that yesterday we worked on it. And then we are going to move into our topic, okay, about fruits and vegetables. Okay, entonces let's get started with Fernanda. Fernanda, are you ready? Pensaba que te Okay. iba a olvidar, ¿verdad? Okay, Fernanda, but I request something from you, okay? To turn on your camera, please. Is what you are, is only one when you present, okay? Then you can turn off if you want it. Okay, thank you. Listo. Okay, entonces, tal vez lo pronuncie bien. Yesterday, he got on a bus from Suyapa because of traffic gas. I spoke to him and he did not answer me because he was wearing that headphones. Ya, teacher, eso era. Really? Oh my God. Tell me, describe my outfit. It was yesterday outfit. Oh, Yours and teachers. which color? Which color? Como blue and la teacher no recuerdo, pero era como de gimnasio. Oh my God. Okay. Yes, I was. Sí, sí, era yo entonces. Pero ni idea, no la miré, no la miré. Me hubiese hablado, o sí me habló. Sí, usted iba con los audífonos, entonces para que por si lo miran los demás, no le vayan a hablar porque no responde. Ay, qué triste. Ya me imagino. Siempre pasa a esa misma hora, en esa misma ruta. No, solo lunes, miércoles y viernes, que voy a hospitales y a clínicas. Ok, perfecto. Fíjense que no solamente usted me dice eso, mira, yo uso lentes. Lo que pasa que yo soy bien rebelde, ¿va? Entonces yo me los quito. Entonces, a veces yo me he encontrado alumnos de mis otros trabajos
y a veces me saludan así de lejos y yo cuando ando sin lentes no miro de largo, solamente miro de cerca. Entonces, y he agarrado la costumbre de hace un año de andar siempre con audífonos. A veces ando con uno de estos, un headset. Y esto es peor todavía, ¿verdad? Porque hay unos que son noise canceling. Entonces, sonido externo no escucho. Entonces, sí, qué barbaridad, qué pena. Bueno, para next time lo mantendré presente. Thank you, Fernanda. Muy buen chisme, la verdad. Muy buenísimo. Inesperado. Luis tenía un chisme, bueno, no chisme, pero la vez pasada me dijo que alguien me había mandado saludos y nunca me dijo quién fue también. No se me olvida, a mí para cosas de chisme, miren, aquí los tengo siempre. Ok, entonces, para continuar, vamos a hacer el check-in de los exercises del día de ayer. Entonces, déjenme revisar. Ok. Ok, perfecto. Aquí. Let me know if you can see my screen, guys. Okay. Yesterday, guys, we learned about the use of these four expressions like, I don't like, love, and I hate. Okay, four expressions. Okay, like, I don't like, love, and hate. Four expressions. Okay. But also we read some statements and questions. One question actually. Okay, I like reading books. She doesn't like helping me. Okay, we learned the structure when we're using a simple form, using only one verb or one of these expressions. But also when we use two verbs, okay, remember that the rule says that if you use two verbs, you need to add ing at the end of the verb, okay? Ing. Okay, so that's why we have here reading, helping, going, traveling, playing, okay? Okay, very good. And then we move to, let me to erase everything here. We move to the second part, the exercises, okay? In this exercise, we needed guys to choose the correct option. We have four expressions, like, don't like, love, and hate. Four expressions, okay? According to this exercise, you needed to focus your attention on the marks or figures that appear on the right side. For example, if you had a check, let me write down something here. If you have a check, it means that the statement will be positive. A cross, the statement will be negative. A question mark, it means that will be question, okay? Question, positive or negative, okay? Yesterday, we worked into couples in order to discuss these 9 exercises. So let's check your answers, guys. Okay, vamos a revisar su respuesta. Entonces, vamos a ver. La primera ya la habíamos hecho juntos, ¿verdad? Que era lights, ¿sí? La segunda, the second one, también, ¿verdad? Diciendo doesn't. Doesn't like. Number 3. Vamos a pedirle a Fernanda que me ayude. Fernanda, what do you have on number 3? She loves cooking. Okay, she loves. Okay.
Thank you, Fernanda. Swami, number 4. What do you have on number 4? Are we like texture? Yes, with likes. Okay. The first blank is are. Así. Are we, ajá, Ujú. like, ajá, Ujú. lectuxen, no sé cómo pronunciarlo. Lettuce. Ajá, yes, Ajá. Lettuce. with like. Okay. Teacher, le falta la S. Ok. Vamos a escribirlo así como ustedes lo escribieron y luego vamos a hacer las correcciones, Welsi. ¿Sí? Para que me ayuden a corregirlo. Welsi, number 5. Help me. Number 5. They hate, no, ¿cómo es? Heck, no, ¿cómo es? Hate. 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 They van, o es que no sé cómo se pronuncia esa última. Beans. So, Beans on toast. beans o toast. Ajá. Pero a eso sí le pusimos ese al H. Ok. Ah, con ese. Lo hicimos. Sí. Hate. Sí, es cierto. Disculpe. Bien. Ok, thank you. Let me see. ¿Quién más está aquí? Emerson. Help me, number 6. Teacher, él no entró ayer. Solo Raquel. Ok, entonces vamos a Raquel is here. Miss Anna Ahora Raquel. is Anna. Is. Sí. Ok. Like. Ujú. Cheesecake. De la respuesta. No. Dos. Ajá. No. Like. No like. ¿Con S o sin S? Sin ese. Ok. Pero es que falta no, falta el dos. Like. Dos. No. Ok. Don't like. Ajá. Así. Don't. No, falta la ES. La E y la S. ¿A dónde? En like. No, en do. Do. Ok. Doesn't. Ajá. Ok. Teacher dice Emerson que lo deje entrar. Ajá. Ok, vamos a ver. Emerson. Aquí está. Okay. Así, Raquel. Sí. Ok, perfect. Ok. Teacher, Vamos a ver. teacher. Ah, Yes. falta el S en like, en Oh, I'm sorry. Hablaron un montón. No les entendí. ah, yo le decía que faltaba la S en el light. Ok, number 6. Ok, ya vamos a corregirlas todas, ¿verdad? Así que no se preocupe. ¿Quién me ayuda con number 7? Teacher, yo no entré ayer, pero quiero probarme a ver qué. Ok, está bien. Ayúdame con number 7. 7. I like lemonade. Ok. Like. Vamos a ver. Like. Así. O con S.
No, sea así. Pues, Ok. mira que ¿Y, como que como segunda persona, creo que usan ese. Estoy viendo. y cómo haría usted la 8, Fernando? Number 8. Yo creo, bueno, ahí creo que, bueno, como es Charles, sería Charles doesn't like rice. Ok, 12. Like rice. Ok. Ok. Wellesley, ¿qué tenemos en la 9? Number 9. What do you have on number 9? Eh, is 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 Peter likes ketchup? Ok, like. Falta Ok. Ok. ketchup. No, no, he does like. 12. He doesn't. Ok, ahora sí. Vienen las jaladas de oreja, ¿verdad? Ay, no. No son mentiras. Disculpen. Ok, vamos a entonces hacer el check-in de cada una de ellas. Si no me escuchan, me hacen saber, please. Estoy así que, ay, como que estoy gritando, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Recuerden que aquí estamos utilizando varias cosas. Una, estamos utilizando lo que es la tercera persona. Estamos utilizando la primera, segunda persona. Y luego estamos utilizando lo que es la estructura para hacer preguntas, ¿sí? Y oraciones positivas y oraciones negativas. Estamos usando prácticamente todo lo que ya hemos aprendido. Ok, una vez que ya hemos identificado que realmente ya hemos aprendido esto, entonces vamos a irnos al ejercicio como tal. Recuerde que en el lado derecho usted tiene unas figuritas. Esas figuritas a usted le van a indicar en qué sentido va la oración o va la pregunta. Si tiene una flechita, o sea, un check, eso significa que usted tiene que hacer que esa oración esté en positivo, ¿sí? Si tiene una X, significa que la oración va a ser en negativo. Si tiene signo de pregunta, significa que es una pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, la primera pues la hicimos juntos y está bien, ¿verdad? Porque como es una oración positiva, entonces nosotros aplicamos lo que es la regla de la S, ¿sí? Entonces, por eso decimos Charlie's likes watermelon, ¿ok? ¿Qué sucede con la segunda? ¿Ok? Es una negativa, ¿ok? ¿Qué sucede cuando tenemos una oración negativa? Tenemos que utilizar lo que es el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos el verbo auxiliar, significa que el verbo tiene que ir en su estructura normal, no cambia nada, ¿ok? Entonces, por eso está bueno. ¿Ok? Number 3. Dígame, Raquel. Es que hasta ahorita notan que me equivoqué. ¿La puedo corregir? O ya. Claro, corrige, no hay problema. Es que en la 6 no es is, es does. Ok, ya vamos por ahí, ya vamos por ahí. Aguánteme tantito. Ay, Ok, no se preocupe. Ok, number 3. She, miren que tenemos el pronombre she. Significa que vamos a hablar en third person. Ok. Y tenemos el verbo love. Ahora, ¿qué sucede? Estamos, ok, identificando que el statement es positivo. O sea, que es una oración positiva.
significa que hay que aplicar la regla de los términos de los verbos, ¿sí? Entonces, cuando un verbo termina en E, dice la regla que hay que ponerle una S, ¿sí? Entonces, por eso decimos she loves cookies. Muy bien. Ahora, aquí viene lo bueno. Number 4. Ok, recuerden que nosotros, chicos, tenemos dos auxiliares. Tenemos el auxiliar. Auxiliary. Recuerden que tenemos dos auxiliares. Por un lado tenemos el auxiliar do y por otro el verbo to be. Ok. Entonces, ¿cuándo utilizamos el you? El you lo utilizamos cuando estamos hablando de acciones. Es decir, yo estoy hablando que me gusta algo, yo estoy hablando de alguna acción, por ejemplo, si cuando... Ok, entonces utilizamos el do cuando hablamos de acciones. Ok, entonces, ¿cuándo utilizamos el verb to be? Cuando hablamos de descripción física, cuando hablamos de estado de ánimo o cuando hablamos de emociones, ¿verdad? Entonces, ¿estamos hablando de emociones en esta question? No, ¿verdad? ¿Estamos hablando de descripción física? No, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de acción. ¿Por qué? Estamos expresando que a nosotros nos gusta o nos desagrada algo. Entonces, en ese sentido, nosotros determinamos de que no es are, sino que en lugar de are es do. ¿Sí? Ok. Es do. Ok. Do y ¿por qué no does? Ok, no es does porque no estamos utilizando la tercera persona. Recuerde que ese do se convierte en does solamente cuando estamos hablando en tercera persona. ¿Sí? De lo contrario, este siempre va a ser do. Miren. Entonces, aquí decimos, do we like lettuce? Ok, y ahí está muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la respuesta? La respuesta está mala. ¿Cómo nosotros respondemos a una pregunta? Yo le puedo preguntar, por ejemplo, a Fernando, Fernando, ¿cuál es su color favorito? Fernando me puede decir, mi color favorito es el rojo o es el, no sé, el negro, ¿ok? O es el blanco, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunto de esa forma, yo estoy expectante, ¿no? A que Fernando me responda cualquier cosa. Así como me puede decir que es el color amarillo, así me puede decir que es el color naranja, o el verde, o el plateado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo pregunto? Yo le pregunto a Fernando de esta manera. Fernando, ¿le gusta el color azul? Entonces, aquí yo solamente tengo dos opciones de respuesta. Que Fernando me diga que sí o que Fernando me diga que no. ¿Sí? ¿Notan la implicación, la diferencia de una y la otra? Cuando yo le pregunto, Fernando, ¿cuál es su color favorito? Yo estoy expectante de que Fernando me diga amarillo, verde, negro, gris, ¿ok? Pero cuando yo me delimito con Fernando, yo le digo, Fernando, ¿le gusta el color verde o le gusta el color rosado, por ejemplo? Fernando me dice, sí me gusta o no me gusta, ¿ok? Entonces, aquí hay una clasificación de questions. Cuando yo pregunto abiertamente, esperando a la expectativa de la respuesta, yo estoy usando lo que son open questions, preguntas abiertas. ¿Ok? Significa que la respuesta va a ser abierta. Pero cuando yo delimito lo que es la temática, entonces yo estoy hablando de preguntas cerradas.
significa que yo voy a tener que negar o afirmar lo que el hablante está diciendo 2 veces, ¿ok? ¿Sí o no? En este caso la respuesta es positiva. ¿Por qué razón? Porque mire, hay un yes. Aquí hay un yes. Significa que esta respuesta va a ser positiva, ¿ok? Y si decimos que afirmamos 2 veces, significa que tenemos que nosotros escribir yes. Yes, we do. Miren. Volvemos a copiar lo que es el verbo auxiliar. Ok, yes, we do. Yes, we do. Si fuese negativo, diríamos no, we don't. Ok, we don't. Ok, entonces diríamos no, we don't. Ok, recuerden que afirmamos y negamos 2 veces, al inicio y al final. ¿Sí? Entonces la respuesta quedaría de esta manera. Vamos a ponerla aquí en color rojo. Sería yes, we do. Mira, solo sería el do. Ok, solo el do. Ok, yes, we do. Ok, vamos con number 6. They hate beans on toast. Ok, ¿qué sucede aquí? Está bien porque identificamos que es negativa, ¿no? ¿Sí? Está muy bien porque identifiquemos que es negativa. Pero ¿a dónde está mal aquí? Miren, el verbo. ¿Por qué agregamos una S al final? ¿Por qué agregamos Por la una E. S? ¿Cómo dice? Por la E. Por la E. No, no debería de ser por la E, sino más bien por el pronombre. ¿Ok? Recuerde lo que el que nos indica que si agregamos o quitamos algo es el pronombre. ¿Sí? Eso siempre manténganlo presente, es el pronombre. Entonces, si usted está utilizando el pronombre they, significa que no va a haber ningún cambio en el verbo. El verbo va a ser igual, igualito. Ahora, si usted está utilizando el pronombre she, he o it, el verbo sí va a cambiar. ¿Ok? De lo contrario, el verbo permanece igual. ¿Ok? Entonces aquí eliminaríamos la S y la respuesta estaría correcta. ¿Sí? They hate beans on toast. ¿Sí? Ok, no, number 6. Ok, ¿qué pasa en number? ¿Qué pasa en number 6? En number 6 pasó lo mismo que pasó en la 4. Ok, no vamos a utilizar el verbo to be. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo descripción física de algo, de alguien. Ok, no estamos hablando de sentimientos o emociones. Estamos, en este caso, hablando o expresando que nos gusta o nos disgusta algo o alguien. Ok, entonces en este caso, ¿cómo dice Raquel? Es amor por la comida. Es amor por la comida, amor por el arte, ¿verdad? Del cheesecake. Yo amo el cheesecake. Y más el de limón y el de maracuyá. Me encanta, me fascina. ¿Cómo dice? Es de fresa. El de fresa riquísimo también. El de ristretto, el de maracuyá, uff, qué cosa tan más deliciosa. Sí, se lo recomiendo, full recomendado.
No como ese cheesecake todo seco, bien raro, triste, que se mira en esa vitrina el que venden en Expreso. Horrible. Y vale como 70. Ay, no, no, terrible. Bueno, ya me dio hambre ya. Entonces, recuerden que aquí volvemos otra vez, ¿verdad? Tenemos que analizar el contexto primero para luego determinar qué es lo que vamos a necesitar, ¿ok? Sabemos de que hay una question. ¿Por qué razón? Porque aquí nos indica que hay un signo de pregunta. Significa que el ejercicio va a ser una pregunta, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos que es una pregunta. Ahora analicemos qué tipo de pregunta es. ¿Ok? Sabemos que aquí dice no, significa que eh, va a ser una respuesta negativa. ¿Ok? Utilizamos el pronombre she, significa de que vamos a hablar de una tercera persona. ¿Ok? Entonces, tenemos dos pistas, que la respuesta va a ser negativa y que estamos hablando de la tercera persona. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, analicemos ya no el tipo de pregunta, porque ya sabemos de que cuando usted ya pone una opción, ya no es una pregunta abierta, sino una pregunta cerrada. Significa que usted tiene que comenzar con su pregunta con un verbo auxiliar, ya sea con el do, con el does o con el verbo to be. ¿Ok? En este caso estamos hablando de la tercera persona, vamos a utilizar el does. ¿Ok? Ok, el does. Miren. El 2, porque estamos hablando de expresiones, ¿verdad? Estamos hablando de expresar gustos o preferencias. Luego, el verbo sería like, ok, sin la S. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan de la pequeña historia que yo les había contado? Les voy a contar otra mejor. Cuando, no sé si ustedes han visto, no sé si ustedes son mamás, si son, pues bien, ¿verdad? Si no, pues también muy bien, ¿verdad? Bueno, sucede que cuando llevamos, mejor dicho, a nuestros sobrinitos, los que tengamos también, al hospital, a la clínica y no se dejan vacunar porque dicen que el doctor es muy malo o que la doctora es muy mala, entonces, y tienen miedo, ¿verdad? Porque dicen, no, es que me van a vacunar y eso duele mucho. Y empiezan a llorar y a gritar y a hacer todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, viene la mamá o viene el tío o la tía bien cariñoso y le dice, déjate, si no te va a pasar nada, si eso ni duele. Solo te va a hacer así, mira, dice, pam, y ya eso es todo. Después te voy a llevar a comer baleadas o te voy a comprar un dulce si te dejas vacunar. Y empezamos, ¿verdad? Todo el chantaje. Bueno, la cuestión está de que al final el niño, pues, encuentra como que refugio, ¿no? En esta persona, ya sea en su mamá o en su tío o en su tía. Entonces, y al final, pues, es inyectado, pero es porque sabe que la mamá le prometió no salirse, agarrarle de la mano o tenerlo abrazado o abrazada, ¿sí? Significa que indica un factor de protección, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el 2 viene a ser esa mamá o ese tío o tía cariñoso o cariñosa que va a cuidar, mire, a este niño que no se deja vacunar, o sea, al verbo, ¿sí? Es que no quiero, que no quiero. Y la vacuna va a ser nada más la simplificación, o mejor dicho, en el sentido figurado, ¿no? Del cambio que hay que hacer en el verbo, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esta historia? El dos es la tía o el tío cariñoso y el verbo viene siendo el niño travieso, el niño que no se deja inyectar, ¿sí? Entonces, miren que la mamá está cuidando a ese niño. Entonces, lo mismo pasa con el 2. El 2 cuida a que el verbo no cambie, ¿sí? Lo está cuidando, no cambia.
por ninguna forma el verbo va a cambiar siempre cuando usted está utilizando el auxiliar. ¿Sí? El auxiliar do o el auxiliar does. ¿Ok? Entonces, ya luego en la respuesta, volvemos al mismo indicio de la anterior, ¿verdad? Si es negativa, negamos 2 veces. ¿Ok? Si es positiva, afirmamos 2 veces siempre. ¿Ok? Entonces, si la respuesta fuera positiva, diríamos yes. She doesn't. Miren. Yes, she does. Miren, si fuera positiva. Si fuera negativa, diríamos no. No, she does not or doesn't. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Ya identificamos que es una pregunta cerrada. ¿Ok? Solo se responde con sí o con no. En este caso, como es negativa, entonces se responde con no. ¿Ok? Luego dice la number 7, I like lemonade. Muy bien, I like, no hay Sí. modificación, nada. Dígame. Bueno, yo me quedé en las 5, una pregunta, Dígame. porque al hate no se le agrega la S porque they, pero si they es ellos, Sí, pero ellos, no, they no significa, ujú. no escuché, teacher. Ok, recuerde que la regla del cambio del verbo solamente va a ser cuando estamos hablando de la tercera persona del singular. Ok, ya les voy a explicar algo más detallado, espero no confundirlos con esto. Recuerden que tenemos los pronombres, ¿verdad? El pronombre I, you, he, she, it, we, you, and they. Miren, estos son los pronombres. ¿Ok? Nosotros ya sabemos qué significa cada uno de ellos. Ya los hemos estudiado por individual. Entonces, dentro de toda esta lista hay clasificaciones. Entonces, tenemos la primera clasificación. Ok. La segunda clasificación. Y luego lo otro. Entonces, I significa primera persona. ¿Sí? Primera persona. El you significa segunda persona. ¿Ok? Primera y segunda persona. ¿Ok? Pero el she, he and it, ambos, significan tercera persona. ¿Ok? Los tres de un solo. Tercera persona. Luego, hasta ahí llega la categoría gramatical. Primera, segunda y tercera persona. ¿Qué creen ustedes que pasa con el resto de los pronombres? Se vuelven a nombrar, es decir, se vuelve a enumerar. Entonces tenemos la primera persona otra vez, tenemos la segunda persona otra vez y tenemos la tercera persona otra vez. ¿Okay? Se vuelve a enumerar. Ahora bien, ¿qué nos va a diferenciar esta categoría de la otra categoría? Vamos a ponerle un punto medio. Vamos a poner esta línea acá, que nos divide. ¿Sí? Viene esta para arriba es la primera clasificación y esta aquí para abajo es la segunda clasificación. Entonces tenemos en la primera clasificación a la primera, segunda y tercera persona. ¿Ok?
ya entendemos que la tercera persona va siempre a incluir los tres pronombres juntos. She, he, and it. Juntitos los tres. ¿Ok? Pero abajo tenemos la otra clasificación en donde encontramos a we, a you otra vez y they. ¿Qué significan estos tres pronombres? Estos tres pronombres de abajo se le conocen como pronombres plurales. Miren, plurales. Y a los pronombres de arriba se le llaman singulares. ¿Ok? Y tiene sentido. ¿Por qué razón? Si yo digo yo, ¿cuántas personas se incluyen cuando hablamos de yo? ¿Cuántas personas? Una. Solo una, ¿verdad? Cuando hablamos de tú o de vos, ¿cuántas personas incluimos? Dos. Dos, muy bien, la que está hablando y la otra que es el receptor. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hablamos de él, de ella o de eso o esa? ¿Cuántas personas incluimos? Ok, incluimos tres, ¿verdad? Muy bien, tres, ¿sí? Entonces, miren que todos estos van a ser, van a ser singulares. Es decir, dentro de esta misma acción, de la acción que realiza cada uno de ellos, se estudia de manera singular. Es decir, solamente hay un individuo. Yo solamente soy yo. Tú es la persona que está hablando y la persona que está recibiendo. En este caso sería el mensaje que la persona está recibiendo al otro lado. ¿Ok? Entonces es una segunda persona. La tercera persona es el individuo o la chica, ¿ok? Que está escuchando el otro mensaje, ¿ok? Pero que solamente es una, ¿ok? Solamente es una. En todas estas de arriba solamente hay una persona, no hay más de una persona, ¿ok? Entonces, esos son los singulares, cuando solo se incluye a una persona, ¿sí? ¿Cuándo son los plurales? Bueno, entonces aquí viene otra vez la nomenclatura, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. Pero de los plurales, si yo digo, nosotros, la clase de inglés de la sección 7 p.m., vamos a ir un viaje, por ejemplo, de fin de año. ¿Sí? Nosotros, ¿cuántos incluye nosotros? Muchos, ¿verdad? Nosotros somos varios, ¿sí? Ese you, ese segundo you, significa ustedes, ¿ok? En la parte de abajo ya no significa usted, sino ustedes, en plural, ¿ok? Ustedes. Y la tercera persona del plural, ¿ok? Es they, ¿ok? They, ¿sí? Entonces, primera, segunda, tercera persona del singular y la primera, segunda y tercera persona del plural. Ahora, ¿a dónde el verbo cambia? ¿A dónde cambian los verbos? Miren, solamente cuando se habla de la tercera persona del singular. ¿Ok? Solamente de la tercera persona del singular. ¿Ok? ¿Cambia lo que es la tercera persona del plural? No, no cambia. No cambia. No cambia, no cambia. No cambia, no cambia. ¿Ok? Esta sí cambia y sí cambia. ¿Sí? No sé si estuvo claro esta explicación. Entonces, por esa razón, no agregamos la S al verbo. ¿Sí? Ahora sí entendí. Ok. No, muy bien la pregunta, Welsi. Está muy bien que pregunte. No se preocupe. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos?
Entonces, si usted mira la número 9, entonces también ahí tendríamos que hacer la corrección, ¿verdad? Estamos hablando de gusto y preferencia, por lo tanto vamos a utilizar el do, ¿ok? Ahora, ya sabemos que vamos a utilizar el auxiliar do. Analicemos el pronombre. Estamos hablando de Peter. Peter es una tercera persona porque es él. Significa que el do cambia a does. Entonces decimos, does Peter, ok, does Peter like, sin la S, ok, sin la S, ¿por qué razón? Porque recuerde, el auxiliar es la mamá del verbo, entonces, ay, pobrecito, le dicen, no le van a hacer nada al verbo. Entonces hay que hacer caso, ¿verdad? Porque si nos metemos con la señora, nos da con la chancla, ¿verdad? Y luego, en la otra parte dice, no, he doesn't like. Ese like no va incluido ahí. Este no. ¿Ok? Quedaría como no, he doesn't. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos, o todo está clear? Está difícil la clase. Que está difícil, en serio. En serio está difícil. ¿A qué le encuentran difícil? Vamos a ver, háganme saber. Es que creo, bueno, a mí, ¿verdad? Tantas reglas, aprendérselas y Ujú, a mí se me ha hecho un poquito difícil. ok. Tantas reglas en un poco tiempo. Por dos. Sí, es bastante, ¿verdad? Es bastante. Y como les dije, ¿verdad? Realmente esa es la única, bueno, ya gramática que vamos a estudiar, ya no vamos a estudiar más grammar. Entonces, al momento eso es lo más difícil realmente que hemos estudiado, la estructura gramatical, ¿sí? Del presente simple. En el nivel 2 vamos a ver el pasado, en el nivel 3 vamos a ver el futuro, ¿sí? Hablar del futuro es lo más fácil del mundo. Hablar del pasado, sí es un poquito difícil, pero no tanto tampoco. Para mí, personalmente, el presente es el más difícil, definitivamente. Sí, a mí Entonces, personalmente me ha gustado la clase porque siempre bueno, había tenido dudas de cómo se utilizaba el do o cuándo. ok, muy bien. Siento Me que alegra mucho, ¿verdad? Me alegra mucho, ¿verdad? Que eso sea de beneficio para ustedes. Yo sé que hay muchas cosas que ya nos explicaron en la universidad, hay muchas cosas que si ya llevaron inglés, 1, 2, 3, que ya han llevado en la universidad o en otros cursos y eso, siempre les van a explicar este punto, ¿sí? Porque no podemos aprender inglés si no tenemos una base de grammar, porque nosotros hablamos a partir de las estructuras, ¿sí? Entonces, a lo mejor se les haga como familiar algunos conceptos, algunas estructuras, algunas cuestiones por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Conocer el uso. Yo por eso siempre a todo el mundo yo recomiendo. Cuando usted estudie algo o está repasando algo o se meta a estudiar cualquier cosa, usted siempre pregúntese, ¿esto para qué sirve? ¿Sí? Pregunte, ¿y esto para qué sirve? ¿Cuál es la función de esto? ¿Sí? Entonces, porque así es como uno comprende. Si usted sabe que esto lo puede utilizar o aplicar para X o Y cosa, a usted se le va a memorizar. Mira, yo siempre soy el morro costroso, digo, a ver, ¿cómo se dice? Castroso, algo así. Este costroso, digo yo. Del salón de clase. Yo siempre como que, Mister, what is the use of this verb? What is the use of this structure? Mister, I'm sorry, but I don't got you. Could you explain me again? Or can you provide an answer? Can you provide an example? Y así, entonces,
or Mr., can you contextualize this into real examples? Y entonces todo el mundo así como que, "Ah", y yo, ni modo, digo yo, ni modo. Y la queso le digo. Y se enojan mis compañeros, pero al final, al menos yo he aprendido que así como se aprende. Si usted sabe para qué sirve algo, créanme que usted va a utilizarlo, se le va a hacer útil y no se le va a olvidar. ¿Sí? Entonces, practique. Yo les mandé un ejercicio de Lab Worksheet a WhatsApp para que usted practique la estructura de preguntas. Recuerde que ya no nos vamos a detener a estudiar preguntas, ¿ok? Solamente hacer ya revisión y cositas así. A partir de la otra semana comienza nuestras exposiciones, ¿verdad? Porque vamos a hacer varias exposiciones. ¿Cuál es nuestro autor favorito? ¿Cuál es nuestra película favorita? ¿El por qué? Y etcétera, ¿verdad? Y entonces, pues ahí vamos a ir descubriendo debilidades y cosas así para ir mejorando. ¿Ok? Entonces, ¿hay dudas, preguntas, chicos? No nos quedó tiempo para introducir el otro tema. Ya, qué terrible, ¿verdad? Oh my God. Ok. No questions? No doubts? Well, sí. No, teacher. Ninguno. Todo clear. Ok, guys, entonces no question, no doubts. We can say bye-bye. Estudien, practiquen y nos vemos entonces el día de mañana in this channel. Okay, remember, same channel, same link. Okay, same link, same hour, and I hope to see you tomorrow, guys. Stay safe. Bye, we'll see Swami, Luis, Raquel, Fernanda, descansen y estudien, ¿verdad? Bye, bye.